dos mundos, un continente. La historia del pingüino emperador y el pingüino Adelia. En el polo sur de la Tierra, donde el sol puede no salir durante semanas y los vientos fríos son cortantes, hay criaturas que no solo sobreviven, sino que prosperan. No hay árboles. No hay herbívoros. No hay nadie a la vista. Solo hay hielo, nieve y unas pocas especies que han elegido este inhóspito lugar como su hogar, no porque sea fácil vivir, sino porque saben vivir. En ese mundo helado, dos especies de pingüinos coexisten, una al lado de la otra. Una es alta y tranquila como un sabio, la otra es pequeña y activa como un niño que nunca se cansa de caminar. Pingüinos Emperador y Pingüinos Adelia, dos historias diferentes, escriben la epopeya de la supervivencia en la Antártida. El pingüino emperador, nombre científico, Aptenodites forsteri, es la especie de pingüino más grande del planeta, la encarnación de la calma entre el hielo. Con más de 1 metro de altura y un peso de hasta 40 kilogramos, son como estatuas en blanco y negro vívidas, vestidas con capas gruesas de 3 capas, impermeables, que retienen el calor y resistentes al frío de menos 50 grados Celsius. Caminando en línea recta, con pasos pesados pero pausados, parecen monjes polares, moviéndose lentamente sobre el hielo como si llevaran una antigua misión. Una apariencia impresionante es solo una parte. Lo que hace que esta ave sea legendaria son sus extraordinarias habilidades fisiológicas. Pueden localizar a su pareja entre miles de individuos simplemente por su sonido distintivo, como huellas dactilares en el viento y la nieve. Los pingüinos emperador se alimentan principalmente de pececillos de plata antárticos, calamares y algunos pequeños crustáceos. También son capaces de bucear hasta 500 metros de profundidad, conteniendo la respiración durante más de 20 minutos, lo que les ayuda a acceder a fuentes de alimento en aguas profundas. En marcado contraste está el pingüino Adelia, o Pygocelis adeliae, que es pequeño, ágil y, a menudo, adorablemente confundido. Menos de 70 centímetros de alto, menos de 6 kilogramos de peso, pero siempre lleno de energía. Caminaban como patos sobre el hielo, estirando el cuello hacia arriba, como si estuvieran patrullando para inspeccionar el mundo. Ojos redondos con borde blanco, rasgo distintivo, siempre bien abiertos, como sorprendidos de su propia existencia. Aunque no podía nadar tan profundo como el emperador, Adelia era una maestra de la navegación.
Aunque sus nidos están tan juntos como un montón de asentamientos rocosos, aún pueden regresar a sus nidos con precisión, reconociendo sus parejas y polluelos entre el caótico mar de aves, por el olfato, el llamado y la memoria superior. Los pingüinos Adelia se alimentan principalmente de krill, junto con pequeños peces y calamares. Se sumergen a menor profundidad, normalmente no más de 150 metros, y son activos principalmente cerca de la costa y en bancos. La ballena Adelia suele cazar cerca de la superficie del agua, aprovechando el movimiento de bancos de peces o grandes animales marinos para acercarse más eficazmente a sus presas. Dos especies, dos físicos, uno tan robusto como un antiguo iceberg, otro tan ágil como un rayo de luz sobre la nieve, pero ambos son productos perfectos de la evolución, moldeados por la tierra más dura del planeta. El emperador prefirió mantenerse taciturno. Viven en bandadas de cientos a miles, pero rara vez parecen perturbados. Cuando no están incubando, permanecen uno al lado del otro para mantenerse calientes, en silencio, lentos, sincronizados como un coro que respira uniformemente en medio del invierno. Adelia es diferente. Son ruidosos, proactivos y, a veces, traviesos. Durante la temporada de anidación, llevan pequeñas piedras para construir sus nidos. Pero si hay escasez de piedras, o simplemente ven que las piedras del vecino son más bonitas, están dispuestos a tomarlas prestadas sin previo aviso. Entre las rocas cubiertas de nieve de la Antártida, un pingüino Adelia selecciona diligentemente pequeñas piedras, haciendo suaves ruidos como si las contara. La construcción del nido es un asunto serio, al menos para él. Cada piedra debe ser lo suficientemente redonda, lo suficientemente limpia y valer la pena traerla de vuelta. Pero a solo unos pasos de distancia, otro individuo estaba observando, y mientras el diligente pájaro se giraba para recuperar otra piedra, el cazador oportunista se acercó, llevándose rápidamente una de las piedras del nido de regreso a sí mismo, caminando naturalmente como si todo fuera perfectamente legal. En la Antártida, la construcción de nidos es a veces un deporte ligeramente competitivo. Dos especies, dos formas de vida. Una especie como el sabio aceta, que vive lenta pero profundamente. Una especie de pequeños guerreros que viven rápido y brillantemente. Ambos son expertos en el arte de la adaptación, y cada uno de sus movimientos es un testimonio del asombroso ingenio de la evolución. La cría en la Antártida no es una decisión que pueda tomarse a la ligera, es una apuesta con el clima, los depredadores y los propios límites de supervivencia del organismo. Pero tanto el pingüino emperador como el pingüino Adelia lo apostaron todo. Los pingüinos emperador comienzan su temporada de reproducción justo cuando llegan los inviernos más duros. Después del apareamiento, la hembra pone un solo huevo y luego, se va, volviendo al mar para buscar alimento. La tarea de mantener los huevos calientes y protegidos recae en el macho, y ese es el comienzo de un viaje de no comer, de no abandonar el puesto,
de ni una sola queja durante más de 2 meses. El macho sostiene el huevo en la parte posterior de su pata, cubriéndolo con el pelaje de su vientre como si fuera una tienda aislante. En medio de la ventisca y los vientos aulladores, se acurrucan juntos, manteniéndose calientes, una comunidad silenciosa, esperando un milagro. Cuando los huevos eclosionan, si la hembra regresa a tiempo, las crías serán alimentadas con comida almacenada en la bolsa del buche. En caso contrario, el macho hará todo lo posible para mantenerlo vivo, utilizando únicamente un líquido especial secretado por su garganta. Mientras tanto, los pingüinos Adelia eligen una estrategia más práctica: dar a luz en verano. Cuando el hielo costero se derrite, se desplazan rápidamente a la costa. Eligen un lugar alto y comienzan a construir un nido, hecho con rocas. Cada pareja pone 2 huevos, que tanto el macho como la hembra incuban por turnos. En medio de los empujones, los gritos y las intrusiones de rocas no invitadas, mantener la casa intacta es una hazaña en sí misma. La crianza de los hijos de Adelia no es menos desafiante. Los pichones tienen hambre constantemente y lloran fuerte, mientras sus padres se turnan para sumergirse en el mar en busca de comida y luego regresan para alimentarlos con pequeños bocados de pescado. La escena de un pájaro recién aterrizado, cansado, y de inmediato llevado a toda prisa por su madre para exigir comida es a la vez divertida y conmueve el instinto más primitivo del cuidado. Pero detrás de la diversión, el peligro acecha, justo debajo de la superficie del agua. Uno a uno los pájaros Adelia se zambulleron en el mar. Uno a uno, con decisión, no hubo mucho tiempo para dudar. El mar es donde están los peces, pero también es donde acechan las focas leopardo. Oculto bajo las aguas heladas, no necesita velocidad, solo sincronización. Una foca Adelia acababa de tocar el agua, sumergiéndose a unos cuantos metros de profundidad, cuando una foca salió corriendo. La persecución comienza. Para las focas leopardo, es una comida deliciosa. Para los pingüinos, es un precio muy alto a pagar por cada viaje en busca de alimento, incluso si se trata de un solo movimiento en falso.
Independientemente de la época de nacimiento o la forma de criar a sus hijos, ambas especies llevan dentro de sí el mismo principio inmutable. Solo cuando las crías tengan plumas y sean lo suficientemente grandes para abandonar el nido o sumergirse en el mar, la tarea de los padres estará completa. Entre el hielo blanco que cubría el horizonte y el suelo aparentemente inmutable, la amenaza no venía de abajo, sino de arriba. Llegaron nubes grises, y con ellas llegó la sombra de alas anchas del págalo, un depredador oportunista conocido por su capacidad de atacar de repente y sin dudarlo. Los polluelos de pingüino emperador, recién nacidos, todavía temblando en su delicado plumón, son blancos fáciles. Mientras la hembra está ocupada buscando comida en el mar, el macho debe permanecer solo para protegerla del viento y de sus inmersiones exactamente planificadas. El págalo no esperó una oportunidad. Creó pánico, haciendo que toda la bandada se agitara. Luego se abalanzó repentinamente y tomó una pequeña vida. Esta vez el bebé pingüino no tuvo tanta suerte como la última vez. Cruel, sangriento, fue devorado vivo. Pero algo normal en el mundo de los animales salvajes. En la dura naturaleza, los pingüinos bebés se enfrentan a más de un depredador, los págalos. En medio de la silenciosa bandada de pingüinos emperador, un polluelo se resbaló. Estaba apenas un paso atrás. Pero para el albatros gigante, eso era una oportunidad. Desde arriba, el depredador se abalanzó y agarró al polluelo por la pata. Luchó, intentando correr hacia su padre. La gaviota gigante batió sus alas, tirando con fuerza, negándose a soltarse. De repente, el macho se paró frente al joven. Ninguna resistencia, ningún movimiento, solo permanecer allí, tranquilo y decidido. El albatros gigante se detuvo. Como si nada hubiera pasado. El mal no siempre gana. En casos raros, personas no relacionadas acuden al rescate. Un grupo de polluelos de pingüino emperador se abre paso silenciosamente por la nieve. No hay adulto cerca. Arriba, una gaviota gigante observaba. Está esperando. Un pajarito se resbaló. En un segundo de descuido, la gaviota se abalanzó, apuntó a la pata, luego agarró el cuello del pajarito y lo arrastró por el hielo. Pero perdió su presa. Todo el rebaño se apiñó de inmediato, temblando pero sin huir. Se encontraban en pequeños grupos, tratando de protegerse. De repente apareció un pingüino Adelia. Corrió hacia adelante, parándose frente a sus polluelos, enfrentándose a la gaviota, pequeña pero sin retroceder. La gaviota vaciló.
Miró y luego se fue, volando silenciosamente hacia el horizonte. Adelia se dio la vuelta y condujo a los polluelos hacia el mar. La vida aquí es así. Cada día es una apuesta por la supervivencia, y no siempre hay un final feliz. Entonces, un día, los jóvenes emperadores, ahora adultos, cuyo suave pelaje había dado paso a elegantes abrigos impermeables, se pararon en el borde del hielo, mirando el vasto océano. Uno salta primero. Torpe, chapoteando, pero fue el primer paso en el mar, y también una despedida de la tierra helada que lo vio nacer. Si tienes suerte, unos años después volverán para iniciar un nuevo ciclo de vida. Todavía aquí. Todavía bajo el cielo helado. No todos los besos vienen desde arriba. No todos los depredadores tienen garras, alas anchas o colmillos afilados. En la Antártida acecha otra amenaza que no hace ruido pero deja tras de sí grietas invisibles a simple vista. El cambio climático está alterando silenciosamente la Antártida, alguna vez considerada el lugar más resiliente del planeta. El derretimiento temprano del hielo y los inviernos tardíos provocan que los sitios de anidación desaparezcan antes de que los huevos puedan eclosionar. Las fuentes de alimentos se están desplazando cada vez más lejos y a mayor profundidad. Lo que hace que los viajes de búsqueda de alimento de los pingüinos sean cada vez más peligrosos. Pero el clima no es la única amenaza. Los humanos también han dejado sus huellas. El ruido de los barcos, de los equipos de navegación e incluso los pasos de los turistas, aunque sea de forma involuntaria, son suficientes para perturbar el sistema de comunicación acústica que utilizan los pingüinos para encontrar a sus polluelos y llamar a sus parejas. Los residuos plásticos se confunden con material para hacer nidos. El rastro familiar se borra, dejando a los polluelos perdidos en el mar de hielo. La Antártida alguna vez fue tierra de nadie. Ahora lleva rastros nuestros y, a veces, eso es lo más difícil de borrar. Los pingüinos continúan sobreviviendo, como lo han hecho durante millones de años. No saben que el mundo está cambiando. Pero serán las primeras criaturas en sentirlo. La pregunta que queda es, ¿estamos lo suficientemente callados como para escuchar realmente? En la tierra más fría de la Tierra, donde el hielo y la nieve entierran toda la vida, un pájaro no volador aún lucha en silencio por sobrevivir.
sin colmillos, sin armas, pero cada día nadan a través de tormentas de nieve, se sumergen en el océano helado, se enfrentan a focas, orcas, para alimentar a las pequeñas criaturas que tiemblan en el hielo. Esta no es una historia linda, esta es la epopeya del ave más resistente del planeta. Pingüinos, viaje de los guerreros de hielo. En el extremo sur de la Tierra, donde el tiempo parece detenerse en el permafrost y el frío puede matar la vida en minutos, un pájaro sobrevive en silencio. Sin alas para el cielo, sin garras afiladas ni colmillos. Pero existe, resistente e indomable. Los pingüinos aparecen en condiciones que la mayoría de las criaturas evitan, vientos superiores a 150 km por hora, temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados, tierras blancas sin árboles, sin sombra, sin posibilidad de refugio. Pero no se echaron atrás. Cada temporada, decenas de miles de pingüinos migran cientos de kilómetros hacia el interior de la Antártida, reuniéndose en bandadas gigantes. En medio del hielo, se reunieron, hombro con hombro, cuerpo con cuerpo, creando una fortaleza viviente para luchar contra la muerte. El mundo los llama pingüinos, simpáticos iconos en imágenes y dibujos animados. Pero detrás de esa apariencia divertida, se esconde una feroz historia de supervivencia. Un viaje desafiante, desde la eclosión en una tormenta de nieve hasta los pasos tambaleantes en un océano lleno de depredadores. No solo vivimos en la Antártida. Los pingüinos están presentes en América del Sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda e incluso en el Ecuador, como en las Galápagos. Cada entorno, cada desafío, forja individuos con apariencia física similar pero estrategias de vida completamente diferentes. Desde los imponentes emperadores que se alzan entre la nieve y el hielo, hasta los diminutos individuos que saltan sobre las rocas volcánicas. Pero hay algo que permanece inalterado, el instinto resiliente. El instinto les impide darse por vencidos. El instinto guía el camino en la oscuridad sin luz del invierno polar. El instinto los dirige de regreso al lugar donde nacieron, para continuar un antiguo ciclo de vida, escrito en el viento, en el hielo y en la perseverancia. En este mundo donde cada ser vivo tiene que luchar por cada oportunidad de vivir, el pingüino ha elegido el camino más difícil, pero el más hermoso. Y por eso merecen ser contadas. No es una historia tan linda pero como una epopeya, silenciosa, feroz e inspiradora. No se parecen a ningún otro pájaro del planeta. No puedo volar sin chirridos. No anidan en ramas de árboles.
Pero es esa misma diferencia la que hace que los pingüinos sean máquinas de supervivencia resistentes, perfectamente diseñadas para un mundo que la mayoría de las otras aves no pueden soportar. Millones de años de evolución han perfeccionado sus cuerpos, no para deslizarse por el viento, sino para cortar el agua. Las alas que una vez simbolizaron el cielo ahora se convirtieron en dos remos sólidos que los ayudaban a deslizarse por el océano como flechas vivientes. Al nadar, los pingüinos no solo se mueven con sus pies, sino que también baten sus alas bajo el agua, creando empuje y navegando sus cuerpos con una precisión increíble. En el agua, pueden alcanzar velocidades de más de 10 kilómetros por hora, y con un movimiento de marsopa, saltan fuera del agua y luego vuelven a sumergirse, como si volaran bajo el océano. Pero para sobrevivir en el hielo, la velocidad no es suficiente. Necesitan mantenerse calientes y los cuerpos de los pingüinos han evolucionado para hacerlo de manera increíblemente eficiente. Cubriendo todo el cuerpo hay 3 capas de pelaje denso e impermeable, que se cierran como una armadura suave. Debajo de su piel hay una gruesa capa de grasa que les ayuda a mantener una temperatura estable incluso cuando nadan durante horas en agua casi helada. En particular, tienen la capacidad de controlar el flujo sanguíneo a las extremidades, ayudando a retener el calor en el núcleo del cuerpo y garantizando al mismo tiempo que las patas y las alas no se congelen. Sus ojos están adaptados a la poca luz bajo el hielo, lo que les ayuda a cazar en condiciones de poca luz. Y su sistema respiratorio les permite contener la respiración hasta 20 minutos mientras se sumergen a profundidades de 500 metros, superando ampliamente a la mayoría de las otras aves de la Tierra. El mundo submarino es el hábitat principal de los pingüinos, donde comen, se mueven, escapan e incluso se comunican. Pero en la Tierra, el adorable andar que solemos ver esconde inteligentes adaptaciones. Sus pies son anchos y sus garras fuertes, lo que les ayuda a agarrar el hielo resbaladizo. Los músculos de las piernas están firmemente unidos a la parte posterior del cuerpo, creando un paso característico, lento, pero constante. No viven solos. El corazón de un pingüino es la bandada. Existen en grupos, moviéndose en racimos, protegiéndose unos a otros de los vientos fríos. Cuando el viento soplaba fuerte, permanecían muy juntos, cambiando de lugar por turnos, rotando entre el frío y el calor. No hay voz de comando. Solo el instinto manda. Solo consenso. Una comunidad biológica donde la supervivencia depende de todo el grupo y no del individuo. Hay más de 18 especies de pingüinos en el mundo que viven en climas muy diferentes, desde el frío glacial de la Antártida hasta las Islas Galápagos, cerca del Ecuador. A pesar de sus diferentes hábitats, todos comparten un patrón evolutivo único: gregarios, buenos nadadores, no voladores, se reproducen en comunidad, maman y viven en equilibrio con el mar. El pingüino emperador, el más grande de su especie, puede crecer hasta 1,2 metros de altura y pesar casi 40 kilogramos.
En cambio, la especie más pequeña, el pingüino azul pequeño, mide solo unos 30 cm de altura. A pesar de sus diferencias de tamaño, todos utilizan estrategias similares, adaptarse para sobrevivir en medio de depredadores, climas severos y entornos en constante cambio. Son criaturas desarmadas, pero tienen memoria instintiva, capaz de navegar cientos de kilómetros en medio de un mar y un cielo brumoso. Tener un cuerpo diseñado para adaptarse, no para dominar. Y así no solo sobreviven, sino que se convierten en uno de los ejemplos más perfectos de evolución exitosa de la naturaleza. Bajo la tranquila superficie del frío océano se esconde un mundo completamente diferente. Un mundo donde el tiempo se encoge, donde cada movimiento está ligado a la vida y a la muerte. Para los pingüinos, el mar es más que un simple lugar donde buscar alimento. Ese es el verdadero campo de batalla. No cazan en manadas como los lobos. No te metas en una emboscada como un gato. Dependen enteramente de la velocidad, la agilidad y los instintos de navegación. Las presas son principalmente peces pequeños, calamares y plancton, que son lo suficientemente nutritivos para alimentar a todo el banco. Y para atraparlos, los pingüinos deben realizar inmersiones perfectas, profundas, rápidas y precisas. Un pingüino adulto puede sumergirse a profundidades de hasta 200 metros y algunos individuos, como el pingüino emperador, pueden sumergirse a más de 500 metros en condiciones especiales. Aguantan la respiración una media de 6 a 10 minutos y, gracias a su especial estructura respiratoria, pueden utilizar hasta el 90% del oxígeno de su cuerpo, una cifra muy superior a la de los humanos. No solo son nadadores rápidos, sino que también son extremadamente precisos. Con sus ojos bien ajustados en el agua, determinan con precisión los movimientos de los peces. Los bigotes sensores en el borde del pico ayudan a detectar las más mínimas fluctuaciones en el flujo de agua. Se precipitaron, giraron hacia los lados, se arremolinaron, como bailarines saltando en el frío océano negro. Pero en ese mundo, ellos no son los gobernantes. Bajo el agua, los pingüinos son presas. El mayor enemigo de los pingüinos en la Antártida es la foca leopardo. Con su cuerpo flexible, sus aterradoras mandíbulas y su capacidad de emboscada extremadamente peligrosa, la foca leopardo es una verdadera pesadilla. Se esconde bajo el hielo, cerca de donde los pingüinos suelen sumergirse para esperar el momento adecuado. Un bocado y se acabó. Muchos fueron arrastrados hacia abajo, sacudidos hasta que se les rompieron los huesos, y luego destrozados en el agua roja. Además de las focas, los pingüinos también tienen que enfrentarse a las orcas, depredadores con tácticas sofisticadas. No cazan individualmente sino en grupos. Mientras las aves se deslizan hacia abajo,
Toda la bandada coordina su ataque sin darles posibilidad de escapar. Sobre el terreno, no están más seguros. Los huevos y los polluelos se convierten en el blanco de pájaros piratas y gaviotas gigantes. Apenas unos minutos después de que los padres se van, el peligro aparece inmediatamente desde el cielo. Todo esto obligó a los pingüinos a desarrollar estrategias de supervivencia únicas. Cuando pasan del hielo al mar, no van solos. Se reúnen en grupos, eligen lugares con hielo menos resbaladizo y saltan al mismo tiempo para crear confusión, lo que dificulta que los depredadores elijan su objetivo. Bajo el agua, cambian constantemente de profundidad, no nadan en línea recta y si perciben algún peligro, saltan del agua con fuertes saltos para escapar. Cada nado de decenas de kilómetros, cada inmersión profunda, es un sacrificio. Quizás regrese, quizás no. Pero ellos siguen yendo. Porque debe haber alimento para llevarle a los jóvenes. Porque si no tomamos riesgos, todo el rebaño morirá de hambre. Ninguna palabra de consuelo, ninguna esperanza prometida. Solo el instinto impulsa y la voluntad tranquila. Ellos nunca se quejaron. Repiten estas acciones, día tras día, como si la vida dependiera de cada inmersión. En las tierras más frías del planeta, donde no hay árboles, ni verde, ni ruido de vida, todavía hay pasos firmes impresos en el hielo. No es de la especie más fuerte. No es de la especie más sabia. Pero son criaturas pequeñas, silenciosas y resistentes que han sobrevivido millones de años de evolución. Los pingüinos no rugen como los leones, no vuelan como las águilas y no cazan en manadas como los lobos. Caminaron como patos, se cayeron y se levantaron. Se deslizaron sobre el grueso hielo, se desplomaron en la ventisca y luego continuaron su viaje. Nacen en el viento frío y el hambre, se crían en el peligro y nadan a través del océano frío para recuperar la vida. No están solos. En cada colonia de pingüinos hay miles de individuos que viven unos para otros. Comparte la calidez. Proteger a los jóvenes. Rotar el cortavientos. No hay necesidad de lenguaje, solo instinto de unidad. Un colectivo es como un único cuerpo vivo. Un símbolo de compromiso absoluto para sobrevivir en un mundo que no deja lugar al error. Pero el mayor desafío al que se enfrentan no proviene de la naturaleza. La Tierra está cambiando. Más rápido que nunca. El hielo se está derritiendo.
Los peces escasean. Encuentran residuos plásticos en el estómago de un pingüino. Los viajes son cada vez más largos y arduos. Y no todos regresaron. Los humanos, que viven a miles de kilómetros de distancia, están dejando huellas más profundas que cualquier depredador en ese mundo helado. Si no cambiamos, la epopeya del pingüino puede detenerse, no por debilidad, sino porque ya no hay espacio para continuar. Pero todavía hay esperanza. Cuando los humanos saben mirar atrás. Cuando entendemos que la existencia de pequeñas criaturas es tan valiosa como la de cualquier otra especie. Mientras una colonia de pingüinos sobreviva el invierno, el planeta aún tendrá una oportunidad. Porque la vida no siempre se manifiesta con fuerza ni con rugido. A veces, es solo el sonido de pequeños y constantes pasos en la nieve. Es la mirada hacia el océano. Es el coraje silencioso de superarlo todo, solo para seguir existiendo, un día más.